Ahora pues, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Josué, después de recordarles la gracia que Dios tuvo con ellos, con su bondad y poder al darles la tierra primero y su gran misericordia sosteniéndoles en esa tierra después, ahora les anima a hacer lo que por lógica es lo más sensato hacer, después de recibir la gracia de Dios, que es obedecerle sirviéndole. Era muy mayor y ya pronto no estaría con ellos. La generación que venía tras él debía tomar una trascendente decisión que afectaría a su futuro de manera drástica. No sería lo mismo servir a los dioses ajenos que al Dios del pacto que los había liberado de Egipto. Lo sabían, pero Josué también sabía lo débiles y lo olvidadizos que eran a la hora de agradecer la gracia de Dios y obedecer al Señor. Por eso les insta a renovar el pacto que Dios había hecho con ellos. Es impresionante que después de ver todo lo que Dios ha hecho en la creación, porque hay que tener mucha fe para creer que todo lo que vemos surgió de una explosión de la nada, otra vez, después de ver todo lo que Dios ha hecho en la creación y todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación, es increíble que todavía tengamos dudas de si será mejor servirle a Él o a los dioses de este mundo. Pero creo que la gran dificultad que tenemos de ver la realidad como realmente es la prueba de que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es que nuestra guerra es una guerra espiritual. Para arreglar esta situación, entre otras cosas, lo que debemos hacer es ir todos los domingos a una iglesia en la que se predique de verdad la palabra de Dios, porque necesitamos que Él nos hable como congregación y nos recuerde todas las semanas, porque necesitamos recordarlo todas las semanas, la gracia que ha significado su rescate de las tinieblas. Pero antes de seguir me gustaría definir gracia, porque hay veces que creemos que lo sabemos, pero igual no lo sabemos muy bien, y si no es igual, lo recordamos. ¿Qué es exactamente la gracia? Cuando la Biblia nos dice que somos salvos por gracia, o que todos los dones que recibimos de Dios los recibimos por gracia, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? Como he dicho antes, creo que la mayoría ya lo sabemos. Gracia es un don o un favor dado por Dios a personas que no lo merecen. Y esto es cierto, sin embargo, la gracia es todavía mucho más que eso. Porque el regalo de la gracia, además de ser concedido a los que no merecen nada, es entregado a los que se han ganado todo lo contrario. O sea, que cuando yo recibo la gracia de Dios, no solo recibo lo que no he ganado por mis propios méritos, sino que los favores que Dios me da los recibo a pesar de mis deméritos. Esto es lo impresionante de la gracia de Dios, que no solo no hay nada en nosotros que nos haga merecedores del favor de Dios, es que lo que merecemos por nuestra soberbia y desobediencia es la muerte. Esta es la paga de rechazar al Dios del pacto, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la gracia, el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que Pablo nos está diciendo, lo que nos está queriendo decir en este versículo que acabo de decir de Romanos 6:23, lo mismo que en muchas de sus cartas, es que si es por obras, entonces ya no es por gracia, y si es por gracia, pues entonces ya no es por obras, pero que no puede ser por las dos cosas al mismo tiempo. La gracia excluye todo mérito. Si yo le doy algo a alguien que se lo merece, ya no hay gracia. Hay un pago que se merece, y por eso se lo debo pagar.
Pero Dios no le debe nada a nadie, y precisamente porque Dios no le debe nada a nadie, que me otorgue su gracia libremente es mucho más que simple misericordia. Porque dar algo por misericordia es dar algo a alguien que no lo tiene por el motivo que sea. Dar pan al hambriento o agua al sediento es dar misericordia. Pero si yo entrego algo por gracia, lo que hago es dar lo contrario de lo que se merece. Por ejemplo, la gracia del perdón a alguien que ha cometido un crimen contra mi familia. La mayoría de la gente que conozco no siente la necesidad de la gracia de Dios. No tienen un sentimiento de culpa por no cumplir la ley moral de Dios y mucho menos creen que rechazar la gracia de Dios es un crimen que les llevará a la muerte. Puede que si no están muy narcotizados e insensibles por el sistema de valores de este mundo, tengan momentos en los que sientan la necesidad del perdón, pero en general no viven con la sensación de ser pecadores. Como muchos se sienten incapaces de llegar a ser las personas que quieren llegar a ser, pero no son capaces de reconocer cuál es el problema. ¿Por qué? Porque están conformados a este siglo y no transformados por la palabra. De ahí la importancia de entender bien qué es lo que ha hecho Dios con nosotros a través de su gracia. Necesitamos entender, por eso estamos aquí todos los domingos, para entender lo que Dios ha hecho. Necesitamos entender porque la mayoría de la gente no solo siente, sino es que siente mal, porque no entienden y no entienden porque han sido engañados. Y es que la fe es racional. Por eso estamos hoy todos otra vez en Siquem explicando la gracia de Dios. Todo el mundo cree que piensa con su mente y después siente con su corazón eso que previamente ha meditado en su mente. Esto es lo sensato. Pero suele ser al revés. Lo sensato es tener sentimientos sobre la verdad que tenemos primero en la mente, pero para eso tengo que pensar primero con la mente lo que es la verdad. Pero es curioso, la mayoría de la gente decide qué es la verdad primero en su corazón y luego eso que ya ha creído en su corazón lo traslada a su mente, o sea, lo hace al revés. Eso que ha creído en su corazón lo traslada a su mente para vestirlo de racional. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde lo dice primero? En su corazón. Lo dice primero en su corazón porque es imposible decirlo con la mente, porque cualquier mente racional lo primero que descarta en cuanto mira todo lo creado es que eso creado es un accidente y no una obra diseñada con un propósito y por una mano muy superior. Pero como decía antes, es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estos enemigos espirituales lo que primero intentan es conquistar tu corazón para poder nublar tu razón. Por eso Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Y de él mana la vida porque lo que ahí depositamos es lo que luego hacemos, defendemos y hasta por lo que morimos. El centro de donde sale todo nuestro comportamiento es el corazón y lo debemos guardar sobre toda cosa guardada porque de él mana la vida. Por eso, al corazón lo debemos informar con la verdad y no con la mentira para poder salvar nuestra vida.